Así que le invito allí donde está, cierre sus ojos por un momento, vamos a orar y pidamos que realmente Él sea el que tome el control de este tiempo. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por este gran privilegio que tú me das. Señor, pero quiero, Señor, públicamente reconocer que el invitado de honor en esta mañana eres tú, Espíritu Santo. Creo, Espíritu Santo, que tú me has traído aquí con un propósito. Creo, Espíritu Santo, que tú quieres hablar a la iglesia. Creo que tú quieres moverte en esta mañana. Así que te pedimos que te muevas de una forma especial, sobrenatural en nuestras vidas. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, que todos nuestros sentidos espirituales, físicos, emocionales se alineen para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz en esta hora. Espíritu Santo, solamente soy un canal. Solamente soy un instrumento, nada más. Reconozco que la gloria y la honra es para ti. Señor, no quiero quedarme con nada de lo que a ti te pertenece, pero te pido, Señor, que uses mis labios, mi boca, Señor, para llevar tu santa palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar contándoles una historia que se titula Con Dios en bicicleta. Y es la historia de un hombre que cuando le hablaron de Dios decía y veía a Dios como un juez, como un ser muy grande y lejano. Pero en la medida que se fue acercando a Dios, dice que su vida comenzó a cambiar. Comenzó a tener una idea diferente de quién era Dios. Y sí, él decía, sí, Dios sigue siendo Señor, Creador, pero comienzo a verlo como amigo, como alguien cercano a mí. Y dice, y para mí Dios se convirtió en mi amigo y en la experiencia de caminar con Dios era como montar en bicicleta con él. No sé si ustedes en algún momento han visto una bicicleta doble, ¿cierto? Que tiene para dos pasajeros. Y dice, y cuando yo comencé a andar con Dios en bicicleta, pues comencé a hablar con Él y Él me hablaba y Él me contaba cosas y yo también le contaba cosas. Cuando en algún momento Él me dijo, déjame manejar. Entonces Jesús se montó adelante con Él. Y él fue atrás y dice, a mí al comienzo me dio temor que él manejara la bicicleta porque no sabía si nos podíamos caer, pero comencé a confiar en él. Comencé a creer que él conducía muy bien la bicicleta. Y dice, y lo más extraordinario es que en el camino muchas veces habían huecos, obstáculos, pero él manejaba muy bien la bicicleta. Y él estaba allí conmigo. Y en algún momento también pasamos por lugares peligrosos. Y yo sentía miedo y comenzaba a moverme. Y él volteaba su mirada y me decía, tranquilo, que yo estoy contigo. Y seguía caminando y me llegaba por lugares, por unos paisajes hermosos, me llevaba por unos lugares maravillosos, unos lugares que yo nunca había conocido, unas experiencias maravillosas. Estuve con él. Y finalmente, a veces yo sentía ese temor, como solía pasar, pero me encantaba sentir el temor también, porque me gustaba cuando Jesús volteaba su rostro y me decía, ten ánimo, aférrate fuerte, que yo estoy contigo. Y yo creo que eh, esta mañana el Señor nos va a hablar y nos dice, Él está con nosotros. Amén. Así que quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que nos habla de este acontecimiento. Y ustedes vienen estudiando el libro de Mateo, ¿correcto? Creo que ustedes ya han escuchado la introducción. Ahora vamos a ver una parte, pero vamos a centrarnos en este pasaje de Mateo capítulo 2, verso 13 al 16. Y aquí creo que lo van a proyectar
en la NBL, que es Nueva Biblia Latinoamericana. Y dice la palabra del Señor: después de haberse marchado de ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes, el grande, entre comillas, quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes el grande, para que se cumpliese lo que dijo el Señor, cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herodes el grande, al verse burlado por los sabios o magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios magos. Amén. Y si nosotros vemos este pasaje, es un tanto cruel, ¿sí? Y aquí hay menores de edad. Si hay menores de edad acá, no pueden estar en la prédica. Mentiras. Es una prédica no apta para menores de edad. ¿Por qué? Porque el tema que hoy queremos compartir con ustedes se llama contraataque. Contraataque. ¿Cómo así? Sí, realmente la Biblia nos habla constantemente de 2 luchas. Esa lucha del mundo espiritual, reino de la luz con el reino de las tinieblas. Y si nosotros vemos, si usted ha escuchado la palabra, la ha leído, usted ha visto que en la palabra nos narra de hechos violentos, ¿cierto? Nosotros cuando le contamos la historia a los niños de la escuela dominical de David y Goliat, nosotros le hablamos de todo lo bonito y lo presentamos, ¿cierto? Y que la piedra allí le quedó incrustada y cayó. Pero ¿por qué no le contamos lo que sigue, cierto? Porque es cruel. Donde David coge la espada del mismo Goliat y le corta la cabeza, ¿sí? Y también hay historias allí de guerra. Dice que un hombre en algún momento, esos valientes de David, se agarró con el pueblo enemigo, y tanto así fue la violencia y la muerte y la masacre, que la espada dice que le quedó pegada de su mano. ¿Sí? Cuando también Sansón, con la quijada de un burro, mató a un centenar de personas. Entonces vemos que a la luz de la palabra, este contexto físico y literal, porque en ese tiempo la guerra era literal, había muerte, había masacre, bueno, todo lo había y por haber. Pero en este contexto todavía la violencia física estaba presente. Y ese contraataque siempre ha existido desde el comienzo de la historia humana. Y siempre ha habido una lucha de la luz y las tinieblas. El reino de los cielos con el reino de las tinieblas siempre han vivido en constante lucha. Hasta el día de hoy. ¿Lo creen? Hasta el día de hoy hay una lucha constante del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y aquí Mateo nos está hablando y nos está diciendo, nos está contando la historia del Mesías. ¿A quién le habla Mateo? Mateo le habla al pueblo judío. El pueblo judío está esperando hace muchos años, porque es el pueblo de la promesa. Tiene unas profecías que cientos de años atrás muchos profetas escribieron que venía un Mesías. Entonces Mateo nos comienza a narrar y quiere presentar al Mesías como ese linaje de David. Quiere presentar al Mesías como ese nuevo Moisés, y quiere presentar al Mesías como ese Dios con nosotros. Recordemos que Mateo es un recaudador de impuestos, entonces él nos da detalles de algunos acontecimientos aquí que vamos a compartir. Y Mateo quiere presentar a Jesús como ese cumplimiento de toda la ley, de toda la escritura.
Así que nos encontramos aquí en un momento de confrontación con el mal. Mateo nos está hablando de un contraataque. Y lo primero que quiero presentarles es aquí la oscuridad versus la luz. La oscuridad versus la luz. Y lo comenzamos a ver a la luz de la palabra. Le voy a tocar algunos pasajes muy conocidos para que usted se dé cuenta cómo ha sido esa lucha de la oscuridad con la luz. En el momento en que el Señor crea al hombre, Adán y Eva, en un paraíso, en un lugar de luz, de transparencia, de amor, donde todas las bendiciones están a la mano, hace la aparición el enemigo o las tinieblas. ¿Para qué? Para destruir ese plan perfecto. Donde Adán y Eva se comunicaban con Dios cara a cara, hablaban, compartían, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, y allí el enemigo aparece para dañar ese plan. También más adelante vemos cómo el Señor levanta a un hombre que se llama Moisés. Y Moisés va al faraón y comienza una lucha de la luz con las tinieblas. Vemos más adelante también cómo David y Goliat representa la luz y representa las tinieblas. Vemos también una historia llamada la historia de Gedeón contra los amalecitas, donde representa la luz y las tinieblas. Los amalecitas representan al enemigo que quiere destruir al pueblo, lo quiere humillar. Vemos otra historia donde Esther allí juega un papel importante para la supervivencia del pueblo de Dios. Y Amán representa al enemigo que quiere destruir y hace un decreto para que destruyan al pueblo. Pero realmente, finalmente, quien es destruido es el propio Amán. Y ahora, en este pasaje, quiero mirar y quiero compartirles en estos momentos de la historia aquí en la que estamos parados. Dice que después de haberse marchado ellos, ¿quiénes? Los magos, porque Herodes significa, o su nombre es hijo de héroe. Herodes es hijo de héroe. Ese es el nombre de Herodes, o héroe. Y resulta que Herodes hace parte del pueblo judío, hace parte de la circuncisión. Y allí dice que él le dice a los reyes: vayan y me dicen dónde está. Ya creo que compartieron esa parte, dónde está el niño, para ir también a adorarle, ¿cierto? Y ellos realmente comienzan, los reyes reciben por sueños una presentación, se le presenta al Señor y dicen: no vayan, y ellos se van por otro camino. Entonces Herodes, ¿cómo dice esa versión que acabamos de leer? Herodes, ¿el qué? El grande, ¿sí? Por eso pusimos esa en el verso 13. Herodes el grande. Entonces allí Herodes es un hombre de un linaje especial, y este hombre fue puesto allí, ¿por quién? Por Dios. ¿Por quién fue puesto Herodes? Por Dios. Porque Dios es el que pone y quita reyes. Herodes, un hombre común y corriente como nosotros. Herodes, un humano que en algún momento su avaricia por el poder, por la fama, porque en este tiempo pasa algo particular, y es que los reyes son considerados dioses. Ellos son considerados la máxima autoridad, y tanto así que quieren llegar a recibir adoración, honor, gloria, y que nadie más la tenga sino solamente ellos. Entonces Herodes inicialmente es llamado, ¿para qué? Para dirigir el pueblo, para gobernar el pueblo judío. Pero pasa algo. El enemigo entra a su corazón. Y Herodes,
pasar de ser un hombre de luz para el pueblo judío, se convierte en un ser de oscuridad. Y yo cuando leía esta historia, veía cómo el Señor creó a Luzbel, al lucero de la mañana. ¿Para qué? Para que adorara en el cielo. La mejor orquesta venía de este ser creado por Dios. Pero en algún momento dice que la maldad, ese deseo de tener todo el poder, lo lleva a irse en contra de Dios. Y esa oscuridad, esa maldad, se apodera de él y de una parte de los ángeles. Y desde allí nace esa lucha, esa guerra, ese contraataque. Así que en estos momentos, allí en la historia que nos está narrando Mateo, Herodes, el que fue llamado a ser héroe, se convierte en villano. El que fue llamado a ser luz, se convierte en oscuridad. Y este hombre allí representa al enemigo, representa los planes perversos del enemigo para acabar con los planes de Dios. Pero dice que después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Aquí vemos que siempre ante un plan del enemigo de destrucción, siempre hay un plan de parte de Dios, de protección, de bendición. Amén. Y vemos allí cómo el Señor habló a José en sueños, cómo envió un ángel. Es decir, aquí el poder de las tinieblas y el poder de la luz se enfrentan. ¿Por qué? Porque si lo vemos ahora más adelante, que vamos a tocarlo, cómo hay un complot del reino de las tinieblas para destruir al Hijo de Dios, para destruir una promesa de parte de Dios de levantar un rey en Israel. Y vemos cómo también, entonces allí, yo me puedo imaginar cómo Satanás y todos sus demonios están allí reunidos y decimos: ¿cómo vamos a destruir este plan? Ya la profecía se está cumpliendo, pero tenemos que hacer todo lo posible para que este plan se caiga, se destruya. Y también acá está Dios con todo su ejército, porque ahí habla la palabra de ángeles, está con sus ángeles y dicen: bueno, entonces usted va a ir y le va a hablar a José y le va a decir esto y esto y esto, y le va a hablar después a José en tal parte. Y también hay un plan de parte de Dios para contrarrestar el plan del enemigo. Amén. Ahora vamos aquí a Suba, porque estábamos hablando allí de Israel en estos tiempos, en el año aproximadamente en el año 60 antes de Cristo pasó todo este acontecimiento, pero el libro es escrito en el año 70 después de Cristo. Ahora pasémoslo a la iglesia de Suba, pasémoslo a la localidad de Suba, pasémoslo a Bogotá, traigámonos a este tiempo. Y la pregunta es: ¿con qué está luchando usted en estos momentos? Usted sabe que el enemigo, desde un comienzo, desde el momento en que usted decidió ser parte del reino de la luz, se le ha declarado la guerra. ¿Sabe usted que hay un complot de parte del enemigo para destruir su vida, para destruir su familia, para destruir su llamado? ¿Sabe usted también y reconoce usted que hay un plan de parte de Dios gestándose para bendecir su vida, para proteger su vida, para que ese propósito y esa palabra que el Señor ha declarado sobre su vida se cumpla? Amén. Hay un plan de parte de Dios. Hay un contraataque contra eso que usted está viviendo. Así que en estos momentos usted debe entender y creer que el Señor está trabajando a favor de usted. El Señor está con usted en la bicicleta. Amén.
El Señor está al lado de nosotros y a veces desconocemos porque nuestra lucha se convierte contra el hermano, contra la familia, contra los servidores, bueno, y contra el vecino y nuestra lucha se vuelve a par. Y esa no es la lucha. Dice la traducción lenguaje actual, nuestra lucha no es contra seres humanos como nosotros, sino contra los poderes de las tinieblas que se mueven en el mundo espiritual. Así que volvamos a entender cuál es nuestra lucha, cuál es nuestro lugar en este mundo. Y allí vemos cómo las tinieblas y la luz están en una batalla constante. Y dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hermanos, hay momentos de enfrentar y hay momentos de huir. Y aquí fue el momento de huir. Hay que tener sabiduría y discernimiento. ¿En qué momento usted debe enfrentar al enemigo y en qué momento usted debe huir? Y en la palabra también vemos cuando el Señor permitió que su pueblo, su siervo, su sierva enfrentara al enemigo y cuando tenían que también huir. Y esto era lo que no le gustaba al pueblo judío, lo que no encajaba con ellos, porque ellos estaban esperando un rey como Herodes, un gobernador fuerte, que el que se pusiera en su camino lo acababa. Ellos estaban esperando ese rey con un ejército poderoso y no alguien que huyera de la adversidad. Pero usted y como yo, y como usted y yo, y como hijos del Señor, y aprendemos a la luz de la palabra, no haga lo que hacen muchos hermanos que son fuertes y dicen, yo estoy buscando una tentación para vencerla. No, hermanos, hay momentos donde hay que huir. Hay momentos donde nosotros debemos huir, pero siempre y cuando el Señor vaya con nosotros. Amén. Porque aquí el Señor envía a su ángel y le dice, dígale que huya. Porque el Señor, será que el Señor tenía poder y sabiduría para decirle, vamos a poner más adelante como lo hizo con Saulo, que esos hombres queden ciegos o que se caigan de los caballos, o como en el tiempo de Moisés que se cierren las aguas y mueran todos. El Señor tenía el poder para hacerlo, pero en esos momentos le dijo, huyan. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra. No era el tiempo de enfrentar, era el tiempo de huir. Quizás, hermanos, estás en el tiempo de huida. Y esto me lo dice en este mismo momento el Espíritu Santo. El tiempo de huida muchas veces es un tiempo de frustración. ¿Quién quiere huir? ¿Quién quiere sentirse menos? ¿Quién quiere decir yo no pude con ese problema, con esa situación? Pero es un tiempo de dependencia. Es un tiempo de fortaleza. Ese tiempo de huida es un tiempo de aprendizaje. Y quizás aquí algunos hermanos están viviendo el tiempo de huida. Y no que se va a ir de la iglesia, y no que va a dejar el hogar, sino que está allí diciendo, no es el tiempo de enfrentar, no es el tiempo de decirlo. Y aquí el Señor me muestra una familia donde vive un conflicto muy, muy constante. Y me lo mostraba desde que estaba sentado allí. Hay una familia, una lucha entre dos hermanos que casi no se pueden ver, hablar, y es una lucha constante. Y el Señor me decía, y si me lo confirma aquí nuevamente, se los digo a ustedes, hermanos, los que tienen esa dificultad. Esa no es la lucha que usted debe luchar. Esa no es la guerra que usted debe ganar. Se gana en la presencia del Señor y Él le va a decir qué debe hacer. Pero no es el tiempo de enfrentar esa batalla como lo está haciendo. Así que la palabra del Señor aquí nos dice, fue el momento de huir. Y se quedó allí y dice, quédate allí hasta que yo te diga. Si alguien me ayuda con el versículo 13 allí. Quédate allí hasta que yo te diga.
Wow. Qué difícil es quedarnos allá hasta que el Señor nos diga. No, yo ya estoy que me enfrento, yo ya estoy que, hermanos, uno los ve aquí, hermanos, que uno conoce, y los muchachos lo saben, aquí los jóvenes, uno conoce a un buen cristiano jugando fútbol, porque a algunos a veces se les quiere salir el chuki, ¿cierto? Mientras juegan y como que dicen, este es el momento de yo enfrentar, este es el momento, yo ya no aguanto más. Y yo le voy a decir la verdad a ese hermano, y yo le voy a decir la verdad, quédate allí hasta que yo te diga. Espera. Como comentaba por ahí un hermano en una situación, en una reunión de pastores que teníamos de Engativá. Y él decía, el pastor decía, había un hermanito que si yo decía blanco, él decía negro, si yo decía azul, él decía rojo, si yo decía sí, él decía no. Y ese hermanito dijo, tanto así, pastores, que me hizo llorar. Y él oraba, Señor, por favor, llévatelo a tu presencia, no así tampoco. Y él le decía, Señor, por favor, ayúdame. Y entonces el Señor le habló al pastor, como a todos nos habla, y le dijo, estoy doblegando tu orgullo, tu soberbia. Y él reconoció, dijo, sí, Señor. Y se postró y comenzó a ayunar y a buscar al Señor. Y dijo, vaya y le pide perdón a ese hermano. Y fue, lo llamó y dice que no podía enfrentarse, no podía hablar con él porque siempre era una lucha. Y que en algún momento lo llamó a la oficina. Y porque él también chocaba con él. Él le decía, no, hermano, no es así, es que yo soy el pastor de esta iglesia y esto. Y en algún momento cuando comenzó a orar, a ayunar, a buscar al Señor, el Señor le dijo, es el momento en que lo enfrentes. Y le vas a decir esto, esto, esto. Porque el Señor lo mandó a huir. Y después, cuando el Señor le dijo, ahora sí es enfrentarlo. Y lo llamó a la oficina de consejería y le dijo, hermano, yo quiero hablar con usted. Y dijo, sí, ahora sí, dígame qué tiene que decirme, hágame. Dijo, hermano, yo quiero que usted me perdone. Porque he sido esto con usted. Perdóneme, hermano, porque he sido esto. Y dice que el hermano, lo único que se puso a hacer fue a llorar. Porque él entendió que había faltado el respeto y todos sus problemas lo había enfocado contra el pastor, y entendió allí que Dios le estaba hablando, y entendió y vio en este hombre la humildad que él debía aprender, y se fortaleció la amistad y se derrumbó todo esto. Fue el momento de huir, pero también fue el momento de enfrentar. Quédate allí hasta que yo te diga. Y esto el Señor lo está diciendo a algunos aquí presentes. Quédate allí hasta que el Señor te diga. Y cuando el Señor te diga enfrentar o salir, lo vas a hacer bajo la guianza de Él. Amén. Bajo la guianza y bajo la autoridad de Él. Porque Herodes el grande quiere buscar y matar al niño. Entonces vemos allí la segunda parte, persecución versus protección. Persecución versus protección. Vemos cómo allí la palabra nos dice, hay que huir muchas veces, pero siempre debemos entender que en estos tiempos difíciles el Señor está con nosotros. Así como lo hablamos allí con Moisés cuando huyó con el pueblo, dice que el faraón fue detrás. El Señor estaba con ellos, y en algún momento dice que cuando pasaron por el agua seca, por el mar, por la tierra seca, dice que las aguas se juntaron y que, dice como dice la canción, y echó a la mar los carros del faraón, porque el Señor está con nosotros y nos protege. Amén. Protección. También el Señor protegió a Elías, que fuera muerto cuando estaban matando a los profetas. También el Señor protegió al pueblo de Israel cuando todos los días había un gigante que los humillaba. El Señor levantó un hombre. ¿Para qué? Para que esa humillación cayera. Allí envió su protección. Y el Señor envió su protección contra su hijo en estos momentos. Y dice el verso 14, y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. En otra versión dice, y levantándose, obedeciendo inmediatamente, se fue para Egipto.
Y el verso 15 dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes el Grande, para que se cumpliese lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y el verso 16 habla de Herodes el Grande, que al verse burlado mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en sus alrededores. Y este es el tercero y último punto. Dice muerte versus vida. La muerte versus la vida. Y aquí vemos cómo y hasta dónde llega el poder o los planes maquiavélicos del enemigo. Yo mientras estudiaba la palabra, yo decía, no sé quién fue más malo, el que lo mandó a matar o el que los mató. Se dice extrabíblicamente, según los estudios bíblicos, historiadores dicen que aproximadamente murieron más de 3,000 niños. De menos de 2 años. No me alcanzo a imaginar, y yo mientras me quería imaginar, no lo podía imaginar porque mi niña tiene 2 años. Y yo no me alcanzo a imaginar cómo el enemigo el enemigo es tan malvado, tan perverso que él no tiene compasión de nadie. Y allí coger a estos niños, y allí dice que hubo dolor y llanto en toda Belén y en sus alrededores. Hubo un lloro así como cuando una madre pierde a su hijo, pero no de la mejor manera. ¿Cómo fue la muerte? No nos narra, pero ¿qué había en ese tiempo? Espadas. ¿Cómo fue la muerte de estos niños? No fue con eutanasia, no fue una muerte silenciosa, fue una muerte dolorosa. Quizás al quitárselos a sus padres, allí vemos cómo la muerte quería gobernar por la ambición de un hombre. Y Herodes, para él no era algo nuevo. Fue tan malo Herodes que él mismo mandó a matar a su esposa y a alguno de sus hijos porque él creía en su celo de poder, de ambición, creía que ellos estaban buscando la manera para quedarse con el poder. Y ya había matado a su esposa, una de sus tantas esposas, y a sus hijos. Para él no fue algo del otro mundo mandar a matar a todos esos niños. Y la historia nos dice, este hecho nos lo escribe como la muerte de los primeros corderos. La muerte de los corderos. Y allí se cree, o el enemigo habrá dicho, aquí gané la batalla. Pero ¿qué pasa cuando muere un niño? ¿Cuál es su lugar eterno? El enemigo no ganó. Se adelantaron, quedó un dolor en la familia, pero el enemigo no ganó esa batalla. Porque siempre hay un contraataque de parte del Señor. ¿Y cuál fue? El Hijo, la vida, vivió. La vida permaneció. Prevaleció la vida, y la vida se llama Jesús porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor protegió a su Hijo contra los planes del enemigo. Hermanos, también quiero compartirles esta parte. Estamos hablando muy fielmente de lo que pasó en ese tiempo, pero yo también sé que todos los que estamos aquí, sin excepción, hermanos, en algún momento pertenecíamos al reino de las tinieblas. En algún momento usted quizás le hizo daño a alguien. En algún momento quizás usted planeó algo malo contra alguien. Pero cuando vino la luz, usted hizo parte del otro bando, del otro equipo.
Pero también el Señor me habla en estos momentos que en algún momento quizás usted sufrió persecución como lo sufrió nuestro Señor Jesús. Quería matar a todos los niños. El enemigo quizás ha querido acabar con su vida en algún momento. El enemigo quizás ha querido destruirlo. Pero yo le digo una cosa. Ese Dios poderoso, grande y soberano y protector ha estado con usted a su lado hasta este día, hasta que sus planes se cumplan en el nombre de Jesús. Si es para Él, déselo fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Si estás aquí, en este lugar, en este preciso momento, escuchando esta palabra, es porque todavía el tiempo no se ha cumplido en tu vida. Todavía hay un plan de parte del Señor, pero también te digo, ten mucho cuidado porque el enemigo está gestando todo para destruir ese plan. Pero aquí, en el reino de la luz, el Señor está diciendo, yo quiero esto contigo, yo quiero bendecirte de esta manera, yo quiero que tu familia sea salva, yo quiero bendecirte, prosperarte, yo quiero sanarte. Y el Señor está reunido allí para que ese plan eterno se cumpla en tu vida. El enemigo quiere que salgas de la iglesia, el enemigo quiere que vuelvas al mundo, pero el Señor dice, yo tengo una silla, tengo un lugar para ti en el cielo. No pierdas ese lugar, no pierdas ese lugar, porque el propósito eterno, más que la sanidad, el propósito eterno, más que la bendición financiera, el propósito eterno es que tú ocupes ese lugar que preparó Jesucristo allí en el cielo. Amén. Allí donde están esos niños que murieron, esos 3,000 niños que murieron. ¿Cuál fue el final de Herodes? Muerte y destrucción. Lo que él planeó, lo que él soñó, lo que él anheló, lo que le vino sobre él. Y yo hoy le recuerdo al enemigo en este momento, ¿cuál es su final? Su final es un lago de fuego que arde por la eternidad. Ese es su lugar. Satanás lo sabe y él no le gusta que se lo recuerden. Pero yo les digo a todos ustedes, hijos de luz, que hay un lugar eterno para ustedes, donde usted allí va a gozar por la eternidad, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, donde todo será color de rosa, donde usted andará por calles de mar, por las calles serán de oro, mar de cristal. Ese es el lugar que a usted le pertenece. Ese es su final, hermanos. ¿No se alegra usted porque le espera ese lugar? Ese es el lugar que nos espera. Así que le digo, siempre hay un contraataque. Siempre hay un plan de parte del Señor.